Cordial saludo, mi nombre es Gina Alejandra Herrera Hurtado, pertenezco al programa de licenciatura en matemáticas. Voy a explicar la parte 3, 4 y 5 de la tarea 4, resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3 del curso Diseño de Proyectos de Investigación. Bueno, iniciamos con la variable independiente. Empezamos con la manipulación, que la manipulación de una variable independiente consiste en realizar variación en 2 o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de 2 grados, presencia, ausencia, de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra un grupo en el experimento. ¿Cuáles son los grados de la manipulación de la variable independiente? Tenemos 2 grados. Lo que es presencia-ausencia de la variable independiente. Un grupo se expone a la presencia de la variable independiente, que sería el grupo experimental, y a otro no, grupo de control. Luego los dos grupos se comparan. Más de 2 grados que permite evaluar los grupos de estudio bajo condiciones de distintos niveles, brindando una mayor comprensión del problema. Continuamos de cómo se define la manera de manipular las variables independientes. Bueno, pues al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento. Definición operacional experimental, es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Bueno, un ejemplo sería si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisada en adultos, el investigador debe pensar cómo va a transformar ese concepto en una serie de operaciones experimentales. Continuamos con la parte 4, que sería el control de un experimento. Entonces, el control en un experimento es el que domina la situación del experimento, asegurándose de que en ese solo actúen las fuentes y condiciones de variación que se han establecido y no haya extrañas. Además, verifica la hipótesis. ¿De qué se trata el control y la validez interna en un experimento? Bueno, la validez interna en un experimento se refiere al grado en que un experimento excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, al grado en que ciertamente la manipulación de la variable independiente es responsable de los cambios de la variable dependiente. Cualquier factor o fuente que no sea la variable independiente y que pudiera explicar los resultados es una amenaza para la validez interna. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? Bueno, para alcanzar el control del experimento, se alcanza eliminando esas explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna. Como lo es la historia, lo que son acontecimientos que ocurren durante el desarrollo del experimento, que afectan a la variable dependiente y pueden confundir los resultados experimentales. Apenas hablamos de la maduración, que son los procesos internos de los participantes, que operan como consecuencia del tiempo y que afectan los resultados del experimento, ya sea puede ser el cansancio, el hambre, la aburrición, el aumento de la edad o cuestiones similares. Otro sería la inestabilidad, que poca o nula confiabilidad en las mediciones de las personas. También hablamos de la administración de las pruebas, que se refiere al efecto que puede tener la aplicación de una prueba sobre las puntuaciones de pruebas subsecuentes en los instrumentos. También hablamos de la regresión estadística, selección, mortalidad o interacción entre selección y maduración. ¿Cuál es la función de la validez externa en el experimento? Bueno, hablando ya de la validez externa, se refiere a la extensión y forma en que los resultados de un experimento pueden ser generalizados a diferentes sujetos, poblaciones, lugares, experimentadores, etc. Como ya hemos indicado, el objetivo de un experimento es demostrar las relaciones funcionales entre las variables independientes y dependientes. Un objeto aún más amplio de la investigación es establecer relaciones generales valiosas. Bueno, la validez interna dirige la pregunta inicial referente
Así, un experimento determinado ha demostrado una relación inequívoca. Y la validez externa dirige una pregunta más amplia referente al grado con que pueden generalizarse los resultados de un experimento. ¿Cuánto un experimento tiene validez externa? La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento o situaciones no experimentales, así como a otros participantes o poblaciones, que responde a la pregunta, lo que encontré en el experimento, a qué tipo de personas, grupos, contextos y situaciones se aplica. ¿Cómo se puede lograr el control y la validez interna? El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante varios grupos de comparación, equivalencia de los grupos en todo, que, que excepto la manipulación de la o las variables independientes. Bueno, aquí continuamos ya con la cuarta parte que nos indicaba que debíamos seleccionar una serie de variables independientes y dependientes. Entonces, la primera sería, ¿cuánto tiempo duermes? Acá estamos hablando de una variable independiente. ¿Afecta la puntuación de tu prueba? Sería la variable independiente. Como tal, el ejemplo sería, la puntuación de su prueba afecta el tiempo que duerma. Un segundo ejemplo sería en un experimento para determinar qué tan lejos pueden ver las personas en la parte infrarroja del espectro. La longitud de onda de la luz es la variable independiente y si se observa la luz es la variable dependiente. ¿Cuántos niveles o modalidades podrían incluirse para cada variable? Pueden existir dos tipos de variables dependiendo de la investigación. Pueden ser independiente o dependiente. Estos niveles o modalidades, ¿cómo podrían traducirse en tratamientos experimentales? Pues agregándole un diseño como pueden ser experimental o no experimental. De cada uno de esos se deriva otros tipos como son la longitudinalidad, etcétera. ¿Se tendría un nivel de ausencia cero de la variable independiente? Sí. ¿En qué consistiría este? Si llamamos X a la variable independiente y a la variable Y, en este caso codificaremos la variable dependiente como cero. Aquí tenemos una imagen que nos muestra las variables experimentales, que sería, hablamos de la variable dependiente. Lo que se mide en el experimento es lo que cambia como resultado. Variable independiente, lo que cambia en el experimento, solo hay uno en el experimento, y la parte del control, todo lo que quieres mantener igual en el experimento. Como tal, eso sería todo. Muchas gracias. Me equivoqué en una palabra. Me equivoqué en una palabra. Sí.